Nacional del Partido del Trabajo en la Ciudad de México, para quien pido un fuerte aplauso. También está con nosotros la maestra Ileana Rendón, quien es miembro del jurado del concurso de ensayo. Está con nosotros el doctor Daniel Cunil, quien también es miembro del concurso de ensayo. De igual forma, quiero mencionar a la licenciada Carmen, quien será la encargada de la siguiente dinámica que viene en nuestro orden del día, que es la breve presentación de ensayos de los participantes. Le voy a pedir a la licenciada Carmen nos explique en qué consiste esta dinámica. Muchísimas gracias y bienvenidos todos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. La dinámica que se va a llevar a cabo a continuación va a ser que cada uno de los participantes nos pueda dar una explicación breve de cuál fue el contenido de su ensayo, para que la gente que estamos aquí presentes podamos conocer qué fue lo que escribieron y cuál fue su situación o su sentir acerca de la desigualdad social en México. Vamos a hacer una breve grabación de cada uno de esos ensayos que posteriormente los vamos a transmitir. Entonces sí es importante que sean breves, por favor, chicos, y ahorita vamos a ir mencionando el nombre de cada uno de los participantes. El primer participante va a ser Ángel Ignacio Nieves. No ha llegado. Vamos a ir. Irving Daniel, si gustan pasar. Hola, buenas tardes a todos aquí presentes. Sí, soy Daniel. Bueno, respecto a lo que escribí en mi ensayo, básicamente lo puedo resumir en dos grandes aspectos. El primero es el que me motivó a inscribirme al concurso, y es, por así decirlo, el simple hecho de que un partido político se acerque a los jóvenes, ¿no? Eso para mí ya es un avance en cuestión política, porque ya está reduciendo lo que podríamos entender como una desigualdad social, y eso es respecto a los jóvenes. ¿Por qué? ¿A qué me refiero con esta desigualdad social? Porque es difícil que un sector en especial que tiene que ver con el gobierno, con la administración pública, te deje alzar la voz, ¿no? Entonces, en ese sentido, siempre a uno lo tachan de que eres joven, no tienes experiencia, no puedes participar en las decisiones públicas, y esto que está haciendo el Partido del Trabajo a mí me parece algo extraordinario, porque nunca lo había visto antes, ¿no? En mis 25 años que tengo, quizás no conozco mucho, pero la verdad nunca había estado en una situación como esta. Entonces, para mí eso es un punto fundamental a rescatar, que este tipo de actividad, este tipo de espacio, ya es un avance en cuestión, por ejemplo, democrática, ¿no? Porque implica la participación social de todos los jóvenes de en cualquier situación social, económica, de estudiantes de todo tipo, ¿no? De cualquier edad. Entonces eso para mí es muy importante. La segunda es respecto a, voy a citarlo así, como lo dice el título del concurso, el qué hacer, ¿no? Entonces, cuando hay un espacio público donde hay diálogo, me parece que sí hay un qué hacer, porque si no hay un espacio donde se discuta, entonces hay poco que hacer, ¿no? Y bueno, cuando uno como joven busca qué hacer, cuando, ahora sí, digámoslo, abordándolo desde mi ensayo, hice mucho énfasis en la situación en la que vivimos los jóvenes, porque vivimos la desigualdad, no siempre en carne propia, pero sí también a partir de la experiencia, cuando uno sale a la calle y puedes presenciar casos donde la desigualdad se
se ve, ¿no? Es algo evidente. Entonces, la cuestión es, bueno, ¿y qué podemos hacer, no? Entonces, en ese sentido, yo creo que siempre cuando uno, desde tu propia trinchera, desde tus posibilidades, intentas hacer algo, por lo general la sociedad te tacha así como de, es que tienes como ideas populistas. Y ese es un concepto que quise aclarar muy bien en mi ensayo. ¿Por qué? Porque cuando te hablan de populismo, por ejemplo, por lo general se te denigra como, es que es un discurso viejo, es un discurso marxista, no sé, qué sé yo, siempre te tachan de esa manera. Y yo creo que el populismo va en otro sentido. Creo que el populismo, cito a un par de autores, entre ellos Ernesto Laclau, un filósofo argentino. Yo estudio filosofía, entonces por eso traté de digamos, abordarlo conceptualmente y ser muy puntual en esos aspectos. Entonces creo que el populismo es digámoslo, para caracterizarlo de esta manera, como lo hace este filósofo, lo que busca es encontrar esos puntos en común entre distintas situaciones en las que la desigualdad se ve y qué podemos hacer respecto a ello. ¿A qué me refiero? Las luchas sociales que vivimos actualmente contra la desigualdad van desde distintos aspectos, ¿no? Por ejemplo, no sé, la igualdad de género, la igualdad económica, no sé, la igualdad de las personas con discapacidad respecto a la sociedad que les imposibilita su participación. Entonces, son quizás luchas que van en distintos aspectos, pero todas tienen elementos que pueden ser equivalencias políticas. ¿A qué me refiero? A que a final de cuentas, si cada quien lucha por sus propios derechos, pues parece que no hay como una cohesión social, ¿no? Donde todos busquemos una igualdad, una democracia, pero en realidad creo que hay muchos aspectos que no son comunes a todos. Entonces eso es lo que quise caracterizar. Y cuando sí se logra una unidad social por una demanda hacia un gobierno que no está cumpliendo con, digamos, su tarea primordial, que es la organización pública, entonces hay movimientos populistas, pero eso de populismo, insisto, se denigra mucho, pero creo que es la única posibilidad de cambiar la situación, de acercarnos más a un entorno participativo, democrático, equitativo y justo. Entonces, ¿qué es lo que hay por hacer? Pues eso es lo que yo quiero ver y lo que para lo que estoy aquí, más que para una premiación o algo así, sino para ver a qué instancias podemos llegar estando los jóvenes aquí presentes en las instalaciones de un partido, cosa que para nosotros ya es ganancia, ¿no? Muchas gracias. Voy a nombrar también al siguiente participante, que es Brandon Rodríguez Lugo. Por favor. Chicos, les recuerdo que sean un poquito breves para que puedan ir pasando todos. Hola, buenas tardes, mi nombre es Brandon Rodríguez. México es un país con constantes retos. En un país donde el 25% de la población es joven, es inconcebible pensar que su principal problema es hacer frente a la política actual, a las viejas prácticas de gobierno que están estancando el desarrollo económico y social de nuestro país. Mi ensayo versa esencialmente en el reconocimiento de los jóvenes como la fuerza que está redignificando la política, que está reencauzando el camino de esta hacia el bien común, donde debe de ir originalmente dirigida. El ensayo además está dado en el reconocimiento en cómo los jóvenes están erradicando diversos problemas sociales. A través de la deuda histórica que hemos concebido con el feminismo, hemos erradicado la violencia de género, la estamos radicando. Hemos incentivado el campo, hemos empoderado a las poblaciones más vulnerables de nuestro país. Sin embargo, mi ensayo va enfocado, dada mi vocación, estudio de Derecho, en que en nuestro país el Estado está obstaculizando las garantías para nuestra realización personal. A nuestro país le hace falta una ley general de juventudes que a través de un marco normativo esté garantizando nuestros derechos y que pueda promover nuestro desarrollo constante. Gracias. El siguiente participante es Carla Melanie Solano Gómez.
debate se divide en dos partes, que es tratar de fundamentar cuál es el origen de la desigualdad social a partir de las desigualdades naturales y las desigualdades políticas. A partir de esto yo retomo a varios filósofos para intentar llevar a cabo una estrategia, un plan de acción que resulte eficaz para poder disminuirla, porque estamos conscientes de que es muy difícil de erradicarla. Entonces, trato de ¿qué podría hacer la sociedad mexicana, principalmente los jóvenes, desde sus posibilidades en cualquier círculo social para llevar a cabo esta disminución de la desigualdad? Muchas gracias, Carla. La siguiente participante es Diana Guadalupe Gómez Mosqueda. Buenas tardes a todos. Primero que nada quisiera agradecer la convocatoria, el ensayo. Como lo dijo uno de mis compañeros, es una gran labor que está realizando el Partido del Trabajo para incluirnos a los jóvenes, y es una plataforma para que nosotros hagamos escuchar nuestra voz. Mi trabajo, los derechos humanos, desde mi óptica, son la única forma para erradicar la desigualdad social. No debemos dejar de lado esto. Muchos piensan que los derechos humanos ya son tema tratado. Sin embargo, considero que estos solo se podrán llevar a cabo y serán respetados cuando nuestra sociedad, sobre todo los jóvenes, nos incluyamos en la vida política de nuestro país y nos incluyamos de una forma activa. Nuestras obligaciones como ciudadanos no terminan cuando nuestro voto es colocado en una urna. Tenemos que seguir a nuestros actores políticos y conocerlos, para que de esta forma exijamos una mayor calidad en los políticos de hoy en día, y solo así podamos hacer que nuestros derechos humanos sean respetados. Muchas gracias. Siguiente participante, Rodrigo Lizárraga Hernández. Pues mi trabajo fue más que nada justamente el quehacer de los jóvenes. No me quise meter en cosas de política ni nada de eso. O sea, vi el quehacer de los jóvenes y la importancia de ellos, pero no dentro de la política, sino solo dentro de la sociedad. Y que los jóvenes y el pueblo en general tengan un acceso a la educación, y que porque solo así este país puede salir de esta atolladero, teniendo gente preparada. Es todo. Siguiente participante es Giovanni Huerta Ortiz. Buenas tardes, mi nombre es Giovanni Huerta. Mi propuesta se basa en dos simples puntos. El primero, que los jóvenes universitarios vayamos a lo que son pláticas, talleres, discursos, en los cuales se nos diga qué es y cómo combatir la desigualdad social. ¿Por qué? Porque nosotros los universitarios tenemos un poco la mente más abierta. No es en la universidad, estudia, lee, pero no de tu carrera nada más. Eres abogado, estudia también algo de administración, de economía, de filosofía. Igual a nosotros los administradores nos dicen, tú debes saber filosofía, derecho, psicología, de todo absolutamente. Entonces, ¿por qué no también cultivarnos un poco en lo que es la desigualdad social? Hay muchos que ni siquiera lo conocemos por completo. Lleva años, como ya se ha mencionado, en lo que es nuestra sociedad, en el género, en el pensamiento, incluso en el conocimiento. La desigualdad no solamente va en
pues en simples acciones de todos los días, sino también en el conocimiento. Hay personas que no saben lo que es, incluso la escuela, no saben lo que les enseñan, solamente conocen lo que es el trabajo. Por lo cual yo pienso que es importante que los jóvenes vayamos a estas pláticas y posteriormente algunos voluntarios vayan a diferentes partes de la República, o incluso los que vienen de diferentes partes regresen y den estas mismas pláticas, les digan a los demás, la desigualdad social es esto y lo podemos combatir de esta manera. De igual manera, la segunda parte de mi proyecto es que se pida un apoyo a la Secretaría de Educación Pública para que nos permitan meter una materia, o incluso a algunos voluntarios dar pláticas a los niños, decirles la desigualdad social ya data desde tal época, se ve de esta manera y lo podemos combatir de esta otra manera. Porque los niños en algún momento ellos estarán en el campo laboral, saldrán al mundo y no sabrán cómo combatir este tipo de cosas. Pero si los universitarios y los niños nos vamos uniendo, llegará el punto en que esto se irá erradicando poco a poco desde el punto de la información y posteriormente a los demás puntos. Gracias. El siguiente participante es Rodrigo Alejandro Rodríguez García. Ok, Daniel Alonso López Morales. Hola, buenas tardes. En mi ensayo yo comienzo haciendo una distinción entre la desigualdad natural y la desigualdad social. Me centro en la desigualdad social, específicamente en el hecho de que por la división del trabajo y por el hecho de que unos pocos poseen los medios de producción, pues se genera una desigualdad dentro de la sociedad. Termino hablando acerca de que, pues, básicamente lo que tenemos que hacer los jóvenes y en conjunto de la sociedad, desde mi punto de vista, pues es hacer política. Es muy simple, ¿no? Pero la verdad es que muy pocos lo hacen, y el hecho de que muy pocos lo hagan precisamente ha hecho de que la riqueza se estanque en tan pocas manos, ¿no? Por eso vemos una brecha de desigualdad muy grande en el seno de nuestra sociedad y también en el panorama internacional, ¿no? Lo vemos todos los días como unas naciones ricas y poderosas se dedican a someter, pues, a otras naciones pobres, ¿no? Completamente en estado de desigualdad. Lo mismo pasa en el seno de nuestras naciones. Pues yo los invito en mi ensayo y los invito ahora a hacer política. Es la única forma, desde mi punto de vista, de reducir la desigualdad, haciendo política. Si los jóvenes no hacemos política, si las mujeres no hacen política, si los campesinos y los trabajadores no hacen política, pues entonces va a estar muy complicado que se defiendan los intereses de los oprimidos y de los desposeídos. Entonces, pues esa es mi propuesta y hay que alzar la voz. El siguiente participante es Jorge Iván Reyes Villar. ¿Qué tal? Buenas tardes, todos los acompañantes, apreciables miembros del jurado. Mi ensayo, principalmente yo lo baso en como lo marca el título del mismo: el quehacer de los jóvenes ante la desigualdad social. Todo acto, bueno, porque recuerdo que algunos compañeros de aquí dijeron que pues hay que hacer política, o que en sus ensayos no se trata especialmente la política. Todo acto humano es política. Entonces yo creo que partiendo de esa idea, el quehacer de los jóvenes históricamente siempre ha sido el más importante. Yo lo manejo en mi ensayo porque nosotros como jóvenes somos el motor histórico, nosotros somos el motor de la misma energía. Nosotros somos ese grupo social que puede realizar un cambio en todos los procesos históricos sociales. Yo lo trato de manejar por esta manera, tal vez un poco, no sea redundante, pero nosotros como jóvenes, el gran problema que tenemos es que nos encontramos apáticos, desinteresados de todos los problemas que se suscitan a nuestro alrededor. La desigualdad la vivimos todos los días, solamente es cuestión de prestar atención a ella. Entonces yo propongo que lo más importante para nosotros como jóvenes es la organización. Dejar de permitir que los medios de comunicación, nuestro mismo gobierno, todas las personas que se encuentran en algún
estatus, en algún lugar de poder, se concentren en a nosotros distraernos del verdadero problema, que es la falta de participación de los jóvenes, la falta de participación de todas las personas en cualquier rango de edades. Entonces, pues yo los invito no solamente a los jóvenes aquí presentes, sino a toda la población en general, a que se organice. Puede hacerlo de una manera, pues yo creo que pues, organizada, apoyada, como puede ser aquí en el Partido del Trabajo, que no solamente le abre el espacio a jóvenes, sino que le abre el espacio a jóvenes, digamos que de las clases populares, no solamente a jóvenes que pueden tener alguna relación familiar o alguna relación de intereses aquí mismo. Muchísimas gracias. El siguiente participante es Eider Serralde Narciso. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, prácticamente mi ensayo se basó en el hartazgo social de los jóvenes ante los procesos neoliberales que ha sufrido el país a partir de la década y la crisis de los 70. El hartazgo principalmente viene por las políticas homogéneas que se han estado implementando ante contextos diferenciados. Ese es prácticamente el núcleo de lo que fue mi ensayo, y a través de ello hago un recorrido histórico a partir de los gobiernos priistas y panistas que se han venido implementando y que se han olvidado de una parte de la sociedad, de la población. Se han olvidado de la población vulnerable, aplicando todas esas políticas que van enfocadas principalmente a un sector de la población. Se olvidan completamente de ellas. Un caso que se me viene ahorita a la mente es Enciclomedia, ¿no? Que se generalizó para todo tipo de escuelas sin tomar en cuenta sus contextos que se encuentran cada una de ellas, que hay algunas que no contaban con luz, con electricidad, y al gobierno no le importó y ese recurso lo malgastó y se aplicó en ese tipo de políticas. Entonces, yo hago ese recorrido histórico y por qué los jóvenes están fastidiados de esas políticas que se han venido implementando, y cómo a través de las redes sociales, como sus bloques de resistencia, han servido para poder comunicarse, cómo a través de ellas nos hemos podido organizar para formar bloques y hacérselo saber al gobierno de que no estamos conformes con ese tipo de políticas que están implementando. Gracias. El siguiente participante es David Donato García Juárez. Cuando pensé en escribir sobre desigualdades, pues evidentemente la primera que se nos viene a la mente pues es la desigualdad económica. Sin embargo, me quise enfocar en las desigualdades que nacen en torno a las creencias que giran en torno al género. A partir de la sentencia González y otros contra México de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pues quedó muy claro que México tiene una desigualdad profundamente arraigada en materia de género. Casos posteriores como Inés Fernández Ortega, igual contra México, o Valentina Rosendo Cantú, igual contra México, reiteran ese contexto generalizado de la violencia contra la mujer. Hay desigualdades que evidentemente tienen su origen en contextos culturales, y Latinoamérica, sobre todo, muestra con mayor claridad las desigualdades que se dan en torno al género, no solamente en contra de las mujeres, igual en contra de las minorías sexuales. Basta recordar un poquito hace un año cómo el Frente Nacional por la Familia pues llevó un discurso en donde pretendía, a través del amparo de los derechos de los niños y las niñas, generar una discriminación estructural en un país profundamente homofóbico como es México. Por eso es que cuando me puse a pensar sobre cuál era el quehacer de los jóvenes,
pues me di cuenta que efectivamente hay una brecha generacional en donde nosotros empezamos a desinstalar, a desestructurar esas desigualdades que se dan en torno al género. Revisar, por ejemplo, la encuesta sobre discriminación de CONAPRED y de COPRED, pues muestra claramente cómo los rangos de edad son muy significantes al momento de ver la discriminación como un efecto negativo en las sociedades. Yo creo profundamente que los jóvenes, las y los jóvenes, tenemos muchos compromisos y muchos retos en un país que se encuentra mermado por el crimen organizado, por la corrupción y por la apatía política. Pero también creo que en efecto nosotros todos estamos pues en esta agenda compartida, en la de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, en el derecho a decidir, en el derecho a las minorías sexuales, en el derecho a la igualdad y la no discriminación, y a una sociedad más justa, más equitativa, y por supuesto a través de un régimen democrático. Eso fue, en términos muy sencillos y muy cortos, el pequeño ensayo que escribí. Gracias. Nuestro siguiente participante es Itzel Ameyali Plata Marín. Bueno, hola, mi nombre es Itzel Ameyali Plata Marín y bueno, mi punto principal en mi ensayo fue la libertad de expresión, porque para mí es muy importante que los jóvenes de ahora y para nuestra generación que viene, es que tengamos la libertad de expresarnos sin violencia, que es lo más importante. Creo que todos aquí sabemos lo que pasó en el 68. Para mí es muy importante ese tema porque ahí se generó violencia, hubo muertes de adolescentes y creo que no es necesario generar esa violencia, y gracias al PT, porque empezamos alzando nuestra voz con este ensayo. Entonces creo que es una buena manera de iniciar con este proyecto, y pues gracias. Nuestro siguiente participante es Rodrigo de Ávila Gómez. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Bueno, al momento de escribir mi ensayo partí de la idea, o de esta sentencia hoy día hasta clásica de Salvador Allende, de es una contradicción hasta biológica ser joven y no ser revolucionario, porque pensé quizá un poco más en mi realidad directa, y quizás soy un poco decadente, pensaba en mis conocidos y en mis amigos, y es casi algo raro, es decir, hoy la juventud parecería que la sentencia de Salvador Allende se hizo realidad, es decir, hoy día los jóvenes, o en general casi la mayoría o el total de la población joven, juvenil, pues no solo somos poco revolucionarios, sino quizás tampoco jóvenes. Tenemos afecciones médicas o mentales que en la juventud del siglo XX eran poco comunes o hasta imposibles, por así decirlo. Nos duelen las rodillas, somos deprimidos, somos neuróticos. Y pues básicamente mi tesis o mi idea central era esa, que los jóvenes no debemos dar por supuesto, no debemos como dar por hecho nuestra juventud, sino que tenemos que hacerla como efectiva, como válida mediante hechos, mediante acciones, es decir, por medio de la praxis, como se dice. Y bueno, básicamente esa era la cuestión. Traté de despolitizar, por así decirlo, el tema y llevarlo a una perspectiva un poco más ética, por así decirlo. Es decir, ¿qué puede hacer el individuo con su juventud, con esas posibilidades frente a la desigualdad social, económica, política, en todos los niveles? Pero bueno, esa era básicamente la cuestión. Muchas gracias. Voy a mencionar a dos participantes más, nada más para saber si llegaron, y bueno, también para que ustedes conozcan sus nombres. Edwin Serralde Narciso, ¿ok? Y Julio César Arroyo Villalba, ¿ok? Entonces, son todos los participantes que acudieron. Si falta algún participante.